Esto es La Entrevista de Noticias Órbita TV. Muchas gracias a todos los que nos vienen oyendo, viendo y leyendo, porque prácticamente eso es el grupo Órbita. Ver, oír y leer a través de todas las multiplataformas que tenemos y estamos transmitiendo. Esta es la revista La Mañana y entramos al segmento de la entrevista. A mí me cuesta un poquito tratar de no revelar a mi invitado en la entrevista, porque al final de cuentas ya está, y aquí está con nosotros la distinguida diputada y secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, Jacqueline Rivera. Buenos días. ¿No le agarró la congestionamiento? No. Buenos días, Julio. Un saludo y gracias por la invitación. Siempre es un honor estar en estos micrófonos. Bueno, y calculamos bien el tiempo, ¿no? Qué bueno. Nos honra con su visita. Vamos a hablar sobre distintos temas. Hay temas de mucho interés con ella, y ahí la hemos visto bien apasionada, como siempre, tanto en las redes sociales como un video que estábamos viendo. Ya lo vamos a poner. Antes que nada, quiero contarle que estamos transmitiendo a través de 5 plataformas. A través de la 95.3 FM, que nos vienen escuchando una gran cantidad de personas que se dirigen desde sus trabajos hacia sus casas, porque yo siempre le digo a Mercy, algunos van desvelados ahorita a dormir, ¿verdad? De trabajar, así que los acompañamos para que no se duerman y les tenemos buena información. Igual los que vienen ya a trabajar. Así también, esta misma señal se transmite a través de Canal 25, de señal abierta, y para todo el país. Y por supuesto tenemos las 2 plataformas digitales. Así es, también estamos en vivo en la página.com, así que para todo el mundo nos pueden ver a través de internet y también a través de orbitatfm.com y orbitatv.com. Así es, son 5 medios, sin contar las 3 redes sociales de Twitter, Facebook y YouTube. Ahí una cobertura enorme. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Bueno, ¿sabes que uno de los primeros proyectos, es como el único proyecto en Centroamérica que enlaza este Messenger, que se une todo para hacer una gran transmisión? Así es que a través de todos esos medios vamos a estar saliendo esta mañana con Jacqueline Rivera. Yo quería comenzar preguntando ¿por qué se bajó de la camioneta junto con el alcalde Nayib Bukele en el domingo de las elecciones? Fue bien interesante, venían platicando juntos, ¿o qué pasó ahí? Bueno, mira, es un nuevo reto, ¿no? Que la vida, que yo espero que los habitantes de San Salvador nos acepten, para ver desde una plataforma municipal en qué podemos contribuir a la transformación de la vida de cada ser humano. Y en esta ocasión, pues, con mucho gusto acompañamos a Nayib. Decidimos venirnos juntos porque era necesario llegar puntuales. No se valía que uno esperara al otro, o una esperara al otro, o uno esperara a la otra. Así que lo más seguro para llegar al mismo tiempo era venirnos juntos. Así que yo lo acompañé para que él viniese a ejercer el sufragio, y luego yo me trasladé al municipio de Suchitoto, que también teníamos una tarea pendiente ahí. Me pareció, así como periodista, alcancé a ver un detalle. Él se acercó, interrumpió una declaración que estaban haciendo, se acerca y dice, pero también saluden a nuestra síndico. Sí, él hizo una broma de que también la síndico le quitaba cámara, dijo, pero es positivo. No, mira, Nayib ha hecho una excelente gestión en San Salvador. Creo que la ciudad ha vivido una experiencia transformadora desde que Nayib llega. Es una persona muy creativa. Yo creo que Nayib se despierta y duerme soñando qué es lo que quisiera hacer para San Salvador. Y creo yo que los capitalinos están viendo transformaciones históricas, ¿no? Siempre San Salvador se había tenido la idea que era un centro desordenado, un centro inaccesible, un centro donde no podías mostrar al mundo. ¿Qué ciudad o qué país en el mundo no tiene un centro histórico donde lo primero que tú buscas o preguntas cuando llegas como turista es dónde está el centro, dónde está esa infraestructura que te puede indicar el tipo de habitantes que ha tenido esa sociedad, que te ilustra respecto a la historia de esa ciudad? Creo yo que San Salvador se está caminando hacia esa ruta de poder mostrarle al mundo, a los salvadoreños, a las salvadoreñas,
a los turistas que nos quieran visitar un centro que te pueda dar la idea de cuál ha sido la historia de los capitalinos. Y por supuesto los capitalinos, ¿quién no quisiera tener un centro histórico donde puedas tomarte un atol, tomarte una soda, compartir con la gente, jugar con los niños en la plaza? Creo yo que esas aspiraciones son humanas, y me parece que el FMLN con Nayib las está interpretando muy bien, y por supuesto motiva, personalmente me motiva la posibilidad de poder contribuir a transformar la vida en el caso de los capitalinos. Entonces, Jackie, estás confirmándome que sí, efectivamente va en el Consejo Municipal como en el cargo de síndica. Sí, mira, vamos acompañando, tú sabes, la gestión municipal son esfuerzos colegiados, ¿no? Sí. No recae sobre una sola persona, si bien el alcalde es la cabeza, pero las decisiones al final se toman de manera colegiada. Vamos a acompañar un consejo y una gestión municipal encabezada por el FMLN y materializada por Nayib con el consejo municipal. Eso es lo que formalizamos el día domingo. Bueno. Pero la campaña todavía falta mucho tiempo. Nosotros decidimos hacer nuestro esfuerzo interno el domingo, pero la campaña para que nosotros podamos decirle a los salvadoreños, mire, estoy aspirando a ser su síndica 2018-2021, todavía falta tiempo. ¿Y eso significa que dejaría de ser diputada? Bueno, nosotros tenemos, y los ciudadanos y ciudadanas saben, el único partido en este país que limita los periodos para ejercer en un cargo público es el FMLN, y de acuerdo a nuestros estatutos, 3 periodos consecutivos en un cargo público es tu límite. Yo ingresé a la Asamblea Legislativa en el 2009, este es mi 3er periodo, me voy muy satisfecha en el sentido que es una plataforma muy compleja y que es bien difícil a veces que se te reconozcan buenas obras. Generalmente te reconocen todo lo malo, pero es muy satisfactorio tener la oportunidad de hacer leyes, porque yo vengo de aplicar las leyes, yo vengo de ser empleada del órgano judicial, hice una carrera judicial durante 9 años y luego me corresponde estar en una plataforma donde tenés que hacer las leyes. Sí, y vieras qué interesante es, porque no es lo mismo imaginar una redacción de un artículo a aplicar el artículo. Hoy yo lo he vivido, incluso en un tema que estamos recién debatiendo, que corresponde a la ley de extinción de dominio, lo estamos viviendo. No es lo mismo redactar a aplicar una ley. Justamente quiero comenzar esta entrevista un poco en esa línea, porque al final quiero dejar justo lo de a la alcaldía, lo de las votaciones del frente. También entiendo que has estado cerca de la comisión y de cómo ya podrían ir algunos resultados, que se confirme y todo eso. Lo haremos al final. Comenzamos justo por eso. Ahí hemos visto una apasionada posición respecto a esto. ¿Cuál es la consideración? ¿Cuál es el atarrayazo que podemos tirar desde la perspectiva de Jacqueline Rivero, que representa obviamente al FMLN? Bueno, mira, estamos haciendo un debate respecto a si existe, identificar si existe la necesidad de hacerle reforma a la ley de extinción de dominio. No las reformas que públicamente han salido, porque a mí me parece que hay un manejo mediático erróneo al querer hacer ver que las reformas que pretendemos hacer en la Asamblea tiene como propósito quitarle dientes a la ley. A mí me parece eso es, además de irresponsable, quiero decirlo, es falso. Tu servidora fue una de las impulsoras de esta ley que aprobamos en el 2012. Este es un debate que viene en el país desde allá del año 1996. Los primeros impulsores de una posibilidad de tener una ley de extinción de dominio hemos sido el FMLN. Y no acepto que al FMLN se le quite ese derecho de haber logrado en este país tener una ley cuyo propósito, Julio, tiene quitarle recursos económicos al mal. Ese es el propósito de la ley, quitarle recursos económicos al mal. Construimos una ley que es sui generis, yo le he llamado una ley ecléctica, no es civil, no es penal, no es familiar, no es mercantil, no es constitucional, es una ley que tiene por su naturaleza una jurisdicción especial y que el espíritu de la ley es bueno.
lo que hay que asegurar es que la ley se aplique adecuadamente, cumpliendo su espíritu, porque lo tremendo sería en el país que una ley, un instrumento tan valioso, se desnaturalice. ¿Crees que y se use para otros propósitos sin respetar procesos? habrá pasado eso en estos días? Mira, nosotros hemos tenido personalmente, y tú lo conoces, te lo he comentado, hemos tenido algunas quejas de ciudadanos y ciudadanas que han sido objetos como actores, como terceros en el litigio, donde han sido privados de sus bienes sin haber seguido un proceso. Es decir, a partir de esas denuncias que nos llegan, yo atiendo a la ciudadanía y los que me escuchan y me ven lo saben, todos los martes desde Sí. que llegué a la Asamblea Legislativa, pues se genera una duda si realmente la ley se está aplicando bien o no. Déjame decir que la ley, si bien es una ley especial, pero todo su procedimiento es un procedimiento general. Usted no puede inventarse procedimientos en la ley. Personalmente, y aquí te hablo como abogada, creo que hay un procedimiento que no se está haciendo correctamente. Nosotros dejamos en la ley establecido que el fiscal, previo a una investigación que él hiciera, pudiese, antes de iniciar la acción de extinción de dominio, pudiese pedir y decretar medidas cautelares. ¿Qué es una medida cautelar? Una medida cautelar puede ser decretar un embargo sobre un bien para que el dueño de este bien no disponga de ese bien. Es decir, que quede detenido. Porque el fiscal tiene un Porque indicio. el fiscal tiene indicios de que posiblemente ese bien se ha adquirido de manera irregular. ¿De acuerdo? Sí. Entonces el fiscal dice, bueno, para asegurar que este bien no sea traspasado, no sea donado, no se vaya del poder del Estado, yo impongo una medida cautelar. Lo que le neutraliza la capacidad al De disponer. propietario de disponer. Y hablamos que puede ser una empresa, puede ser una casa, puede ser cualquier inmueble. Eso lo dejamos dicho. Mientras dijimos nosotros, el fiscal tiene 90 días para iniciar la acción de extinción de dominio, es decir, presentar la demanda Claro. con las pruebas y comenzar el procedimiento para emplazar al dueño o al potencial dueño. Entonces, esa parte considero yo que no se está cumpliendo, porque aquí lo que hacen es, ponen la medida cautelar, le decretan embargo al bien inmueble y de una vez comienzan a entregarlo. ¿Podría ser el caso de Paco Flores? Mira, Francisco Flores, el yo expresidente. no voy a defender casos de nadie, porque no quisiera parecer yo como que yo estoy defendiendo arbitrariedades que Ok. se han dado en casos concretos. Yo parto de las denuncias ciudadanas, no del caso de Flores o de los que han sido procesados por esta ley, no, sino de las arbitrariedades que se dan, que es cuando usted le decretan un embargo, allí se queda Sí. hasta que se le condene. O sea, es decir, si en la sentencia, en el juicio, le dicen a usted, hey, mira, Sí. no me probaste que el dinero que usaste para comprar eso es legal, entonces te lo quito. Sí. Es hasta ese momento de la sentencia que el Estado puede disponer de ese bien. De lo contrario, el Estado solo lo tiene suspendido en el ejercicio del dominio de la Más persona. no del funcionamiento. Más no del funcionamiento. Existe una figura que se llama interventor de caja, por ejemplo. Sí, es el de Cuando el el del Estado, banco. cuando el Estado lo que ha envergado es una empresa, el Estado lo que hace es poner un interventor de tal forma que es esa persona la que recibe el dinero, la que lleva la contabilidad y no le entrega ni 5 al dueño. Todo eso va quedando en manos del Estado, pero sin que el Estado pueda todavía disponer, porque hay un proceso. En este país, si algo nos ha hecho avanzar en democracia, en justicia, es que hemos iniciado, y digo iniciado porque no es cierto que estamos plenamente ejerciéndolo, hemos iniciado un proceso de derecho de defensa y de audiencia a la persona, por muy criminal que sea, por muy asesino que sea, En el debate sobre el tema de por muy por atroz que haya sido el delito que una persona cometa, siempre será inocente hasta que no se le demuestre El el derecho de contrario. presunción de inocencia. Presunción, eso es un derecho constitucional. Porque, Entonces, porque es un país que condena mucho mediáticamente. mira, aquí primero lo condenan y después dicen que era inocente, pero el problema es que la noticia de su inocencia ya no llega. Ya no llega. Solo te quedaste que sos culpable, que sos ladrón, que sos corrupto, que sos narcotraficante. Pero bueno, ¿qué estamos tratando nosotros de identificar
en este debate de la ley. ¿Hay que hacer reformas, sí o no? Y si hay que hacer reformas, ¿qué tipo de reforma? ¿O no es necesario hacer reforma? A lo mejor lo único que hay que hacer es evidenciar que se está actuando arbitrariamente y que hay que aplicar bien la ley. Fíjate qué sucede, por ejemplo, cuando tú tienes un crédito en un banco y usted cae en mora y dio de garantía su casa y el banco dice, bueno, no me pagaste, te inicio un juicio ejecutivo. ¿Ok? El primer acto que usted recibe como deudor moroso es que le embarguen la casa. Correcto. ¿Sí o no? Sí. Le llega un mandamiento de embargo, llega al registro y dice, mira, Julio, te embargamos la casa porque vos estás en mora, pero usted en esa casa allí se queda. Ojo, ¿sí? Usted se queda ahí esperando el juicio, inicia el juicio, la prueba y luego se va a la sentencia y después a la liquidación y después a la venta pública subasta. Pero mientras tanto, usted lo que no puede es disponer del dominio de la casa, pero usted sigue en posesión de la casa. Esas son reglas universales de efectos de medidas cautelares. No creo yo que en el caso, y habiendo yo participado de la discusión de la ley, te puedo asegurar que no fue ese el espíritu, que en el caso de la ley de extinción de dominio opere diferente. A usted le embargan, le quitan la casa y después, si sale inocente, te la voy a restituir. Y si te la deterioré, si esa casa ya de plano solo quedaron los pilares, no hay manera. No hay manera. No hay manera, ese es el otro vacío que de alguna manera, porque, como te digo, tiene la ley. Y el honor de la persona ya quedó en... Pero la persona ya le quitaron la casa. Mira, y yo quiero aclarar una cosa, yo no estoy hablando de los delincuentes, hombre. Mire, si puede pasar a cualquier persona. Si usted lo que identificó fue una casa destroyer, por ejemplo, esa casa tómele el Estado, no necesita usted más investigación porque es un objeto ilícito. De acuerdo, tome posesión de esa casa. Pero ¿qué pasaría si la casa destroyer es tuya y los mareros te la quitaron a ti? Y bueno, tú ya no podías disponer de la casa porque ellos te obligaron a salir de tu casa. Pero ¿y tu derecho de dominio? Esas son las pequeñas detalles. Porque una investigación claro, podría determinar que yo se las había dado o algo por el estilo. No, por eso, ¿verdad? Vaya, y si usted dice eso. Que usted voluntariamente se la dio, vaya, mire, señor, usted no tiene derecho. Me refiero que una investigación podría de repente decir, no, y como él es el dueño, también va a ser investigado. No es necesario. Mira, aquí hay una experiencia en este tema de extinción de dominio y se nos explicaba cuando debatimos la ley. Y la experiencia más conocida para nosotros no es de Francia, ni de Italia, ni de Europa. Es de Colombia. En Colombia dicen, sí, así es. Colombia, cuando ellos comienzan a hacer este tipo de procedimiento, y nos contaban historias, uno tiene que corregir su plana dependiendo de haberse visto en el espejo ajeno. Sí, claro. Y nos contaban en Colombia que ellos habían tenido una mala experiencia por mala redacción de la ley. Y nos dijeron, mire, nosotros comenzamos a quitarle el dinero a los narcotraficantes, porque allá era Pablo Escobar el que era enjuiciado por esta ley. Dice, comenzamos a quitarle el dinero a los narcos y se lo dimos a supuestamente la institucionalidad que administraba los bienes. Pero dice, sacamos el dinero de un acto ilícito y se fue para otro acto ilícito. Porque quienes administraban los bienes, yo no estoy diciendo que eso está pasando en El Salvador, pero hay que curarnos de esas experiencias para que eso no se repita. Y dice, quienes administraban los bienes comienzan a corromperse. Decomisaban cantidades de dinero, no las reportaban, se las llevaban, casas que habían sido extinguidas, tomaban posesión. Es decir, eso no puede suceder en El Salvador. Por eso es que dijimos en la ley que todos los bienes que de la ley de extinción de dominio obtenga el Estado deben de ser distribuidos entre la Fiscalía, la Policía, la Procuraduría, todo el Ministerio Público, claro, y el órgano judicial. Y dijimos que deberían de ser distribuidos una vez al año. ¿Sabes por qué? Porque ese dinero que se sustrae de un proceso de extinción de dominio debe ser incorporado en el presupuesto general de la nación. Claro. Usted no puede encontrarse un barril. Bueno, todavía preguntamos a ver para dónde fueron a parar aquellos 14 millones. Usted encuentra un barril enterrado, ¿verdad? Y no sé cuántos millones de dólares. Vaya, venga, mire, 1 millón a la Fiscalía, otro 1 millón a la Policía, otro 1 millón al Ministerio de Justicia. Eso no puede ser. Debe tener un procedimiento que legalice el uso
de ese bien que ha sido Porque obtenido después de un ilícito. tendrán que dar cuentas. Porque hay que rendir cuentas. yo Usted tengo- no puede curar un mal y generar otra enfermedad. Y Hay una preocupación. sobre la Sí. discusión que se dio ayer en la Asamblea Legislativa, el fiscal general de la República dijo que reformar la ley de extinción de dominio limitaría el trabajo de combate a la corrupción de la Fiscalía General de la República. ¿Qué opina de esto? Claro, y yo lo aclaré, fíjate, y yo dije, yo estoy de acuerdo con lo que dice el fiscal. Ok. No pretendemos reformar la ley para quitarle dientes. Al contrario, pretendemos reformar la ley para que los dientes sean bien filudos y puedan morder donde tengan que Donde morder, tenga que morder. no donde no tengan que morder. No es aquí pague justo por pecador, no es así. Y el error que cometimos como asamblea, porque uno debe ser en esto honesto, que mandamos a hacer una consulta sobre una redacción de un artículo que no estaba bien. Yo por eso no era de la idea que sobre esa redacción le consultáramos al fiscal. ¿Y por qué no estaba bien el artículo? Porque nosotros cuando firmamos la pieza lo que habíamos decidido es abrir un expediente para iniciar el debate. Y claro que la comisión necesitaba escuchar al fiscal y preguntarle al fiscal, mire fiscal, según su criterio, usted como un buen abogado, ¿la ley de extinción de dominio está bien? ¿O cree usted que hay que hacer alguna reforma? Esa era la pregunta, no si el artículo que nosotros le mandamos, él estaba de acuerdo, no. Porque ahí estaba implícito que ustedes estaban con la ley que es correcta. Claro, nosotros sabemos que la ley se hizo bien, que se hicieron procedimientos expeditos, pero yo personalmente no estoy tan segura, y sin defender a nadie, porque ya le dije, la ley es para quitarle recursos al mal, pero yo no estoy tan segura si los procedimientos se están respetando. No estoy tan segura. Tampoco estoy diciendo que se está haciendo de mala fe. Puede ser que haya un vacío, puede ser que haya una redacción que dé lugar a interpretaciones diversas, y la ley no puede tener interpretaciones discrecionales. Cuento un caso. Entonces, por eso el fiscal Mercy dice, no estoy de acuerdo con la redacción, y yo también estoy de acuerdo con el fiscal. Pero lo que tenemos que asegurar es que se respete el debido proceso para que el Estado cumpla con su cometido, es quitarle dinero al mal, y ese dinero que tenía el mal, pasarlo para combatir el mal, que ese es en esencia el propósito. Fíjate, yo tuve conocimiento de una información, por ejemplo, que se aplicó a un proceso, independientemente si es relativo a delincuentes o no, pero dice gente que aún no ha sido vencida, sí, como lo que tú estás planteando, sí, pero a ese banco llegaron y retiraron $1 millón. O sea, y me dice la persona, ¿te imaginas todos los intereses? Primero, ¿cómo nos dejan a nosotros? Se llevan esa cantidad y luego lo que eso puede generar mientras el caso se resuelve en términos de intereses. O sea, realmente el procedimiento podría tener que ver también con gente que no están entendiendo, por ejemplo, una empresa, que los trabajadores tienen que seguir ejerciendo su labor, produciendo, cumpliendo contratos, cumpliendo todo eso. Y si esto no se da, ¿será eso de lo que hoy ustedes están observando, que podríamos revisar cuál es el procedimiento, cómo se está asistiendo en este caso? Y fíjate que hay un dato. Por ejemplo, nosotros somos un país remesero. Vivimos mayoritariamente de las remesas. Y le puedo asegurar que quienes reciben remesas en este país, a veces viene por cuenta bancaria, pero a veces viene en un paquete. Mucha gente recibe remesa porque para ahorrarse el pago. Para ahorrarse la comisión. Le dice a una tía por allá, mira, vas a ir a tal parte, sí, mándamelo con fulana. ¿Así? ¿Cómo declaras ese dinero? No, y pongo este ejemplo, ojo, pongo este ejemplo porque la ley de extinción de dominio es para todos. Ojo, la ley de extinción de dominio aplica para todos los salvadoreños y salvadoreñas. Aquí no es que solo para los políticos, que la gente pues sí disfruta y dice, a este político lo tenemos topado al paderón, y a este político que le quiten todo y que lo dejen sin nada. Yo estoy de acuerdo, si el bien viene del mal. La gente, pues sí, si el dinero viene del mal, o un narcotraficante, que lo dejen en la calle. Pero ojo, el precedente de aplicación de la ley después se va a usar para cualquiera. Por eso es que necesitamos que la ley quede literalmente escrita de tal forma que no haya posibilidad que un juez malo la aplique mal y que un juez bueno la aplique mal. O sea, es decir, que tenemos que tener procedimientos expeditos. Y creo yo, Julio, que
la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Policía, tienen necesidad de recursos. Si lamentablemente ahí en la Asamblea tenemos, creo, con un préstamo como de 100 millones de dólares, donde dentro de esos 100 millones de dólares que se quieren para diversos temas, está incluido el tema de más de 5 millones de dólares que la Policía Nacional Civil paga en este país en concepto de arrendamiento. Se quiere construir. Claro, la policía paga más de 5 millones de dólares al año solo en arrendamiento. Y yo creo que es necesario que a la policía le demos los recursos para que pueda tener sedes, chica, en condiciones humanas, hombre, donde tengamos una policía que se vea hasta elegante, una policía que tenga los elementos mínimos para funcionar. Y yo creo que esa necesidad de recursos a lo mejor de repente nos lleva a nosotros a hacer acciones, no estoy diciendo que eso ha sucedido, de tomar posesión de una casa sin haber seguido un procedimiento, pero uno siempre debe cuidarse en salud, porque no vaya a ser por cualquier eventualidad de esa casa, usted no gana el juicio, tiene que restituir ese bien, y si ese bien está deteriorado, ¿quién va a pagar el deterioro? Ay, y después dice usted, ¿quién va a ser? ¿La policía que le entregó? No, es el Estado. O sea, después el Estado va a ser demandado, mira, indemnización aquí porque esto, indemnización allá por lo otro, indemnización. Es decir, toda acción tiene un efecto, y el efecto a veces es positivo o es negativo. Cuando el Estado, porque nuestra Constitución prohíbe la expropiación, la confiscación, o sea, cuando el Estado sustrae una propiedad privada, el Estado debe seguir el procedimiento. Y alguien me puede decir, sí, pero mire, si una casa la compraron con dinero producto de la droga, esa propiedad, ese señor no es dueño de esa casa. Estoy totalmente de acuerdo con usted, porque es un dinero ilícito, pero sigue el procedimiento para quitárselo. ¿Sí? O sea, no puede ser un acto arbitrario. Sí, pero sobre todo porque al final es aplicable a cualquier tipo de ciudadano mundo. Y eso puede dañar. O sea, yo estoy de acuerdo, que mire, quítele todo. Si encontrás una lancha, por ejemplo, llena de droga, no, hombre, esa lancha ya es del Estado. Pues sí. Si encontrás una casa llena de dinero, de lavado, esa casa quitársela, es del Estado, pero sigue el procedimiento. Okay. Nada se puede hacer sin un debido proceso. Vamos a una pausa, regresamos para saber la posición del Frente respecto a esta reforma ya en concreto. ¿Cómo no? La entrevista de Noticias Órbita TV. Ya regresamos. Es hora de hornear con Doña Blanca. Para salpores de arroz más ricos y porositos, prueba harina de arroz Doña Blanca. Su sabor y nutrición son incomparables. Busca harina de arroz Doña Blanca en tus tiendas favoritas y acompaña tu café con riquísimos salpores. Doña Blanca, lo mejor de tu mesa al precio justo. Órbita TV presenta La Noche con José Luis Solórzano. Las noticias y momentos más relevantes de la jornada, comentados de una forma única y diferente. Monitoreamos los hechos claves del día, combinando la opinión de nuestros analistas con los protagonistas de los sucesos de la jornada, desde nuestro set o en exteriores de una manera fresca y coloquial. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche en vivo. La Noche con José Luis Solórzano, para evaluar el impacto de las noticias del día. Solo por Órbita TV, Canal 25 en señal abierta y Canal 9 en Tigo Digital. Gana con tu verano, hazlo extremo, con 10 autos como premio. Gana con uno, solo con uno. Vuelve el verano extremo, uno con Dynamax, con 10 Nissan Kicks para ti. Por cada $10 de compra, recibe un raspable. Forma la palabra Dynamax y ganaste. Paga con tus tarjetas Cuscatlán y recibe más cupones. Gana con uno, solo con uno. Quiero enterarme de todo antes. La página.com.sb es parte de la vida de todos los salvadoreños. Actualizado minuto a minuto, integrada a Facebook, Twitter y YouTube para sistemas iPhone y Android, en móviles, tablet y computadoras. La página.com.sb, el nuevo referente informativo de El Salvador. La página.com.sb, más rápido y veraz.
extraños, paranormales y más. Llegó a órbita FM 95.3 Enigma X. Enigma X. El programa que analizará los temas de los cuales nadie quiere hablar. Con expertos en conspiración internacional, contacto extraterrestre, temas paranormales, numerología, astrología, investigación de sucesos nacionales y mucho más. Enigma X. Todos los jueves a las 7 de la noche por Órbita FM y todos los sábados a las 8 de la noche por Órbita TV, Canal 25. La cobertura noticiosa más completa, con la agilidad de un periodismo moderno. Noticias Órbita TV. Por Órbita TV, Canal 25. Síguenos en Twitter, @_OrbitaFM. En Facebook como Órbita FM. Llama a la cabina de la radio que se ve al 22 43 92 22. La radio que se ve. Continuamos con la entrevista de Noticias Órbita TV. Muchas gracias. Continuamos conversando con Jacqueline Rivera, diputada y secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Tema de interés hoy, la ley de extinción de dominios, que está generando mucho debate y que incluso ha activado a distintos equipos de asesores en la Asamblea Legislativa para considerar la reforma. ¿Dónde está la manzana de la discordia? ¿Cuál es el tema, el artículo que podría estar generando esa piedra en el zapato? Mira, hay que hacer una revisión de varios artículos porque la norma, para interpretarla, no está dicha en una sola frase. Hay que integrar la interpretación. Pero aquí lo que se está pretendiendo reformar es el artículo 76. El artículo 76 de la ley te establece, digamos, las facultades del Consejo Nacional de Administración de Bienes, del CONAB, de cuándo el CONAB toma posesión para administrar los bienes. Eso es lo que dice el artículo 76. Y en su primer inciso el artículo dice que el CONAB pasará a administrar los bienes, aquellos bienes que no son sujetos a registro. Es decir, todos. Si lo que se está pretendiendo extinguir son la propiedad de mercancía, la propiedad de mercadería, muebles que no son sujetos a registro, dinero, si esa es la cosa en cuestión, dice la ley, esas cosas, mientras se sigue el juicio, el CONAB toma posesión. CONAB es la comisión, el Consejo Nacional de Administración de Bienes. Correcto. O sea, si ese es el objeto de extinción de dominio, dice el CONAB, toma posesión de inmediato y la administra. Y dice, lo administra. Lo administra significa que si es una cuenta que está en el banco, lo deja. Allí deja la cuenta. Porque la cuenta tiene su propia administración de intereses. Correcto, y todo eso. Porque la cuenta está ganando intereses. Si es una mercadería que has, imagínate unos 3 furgones que has sustraído y que estás determinando si es mercadería lícita o se ha obtenido lícitamente o no, el CONAB toma posesión. O por ejemplo, productos perecederos. Pues. Jacqueline, leemos el artículo. Dice, sí. Los bienes de interés económico sobre los cuales se hayan decretado medidas cautelares y no estén sujetos a registro, pasarán de inmediato a la administración del CONAB. Este ejemplo, son todas aquellas cosas que el Estado ha decretado medidas cautelares, es decir, mire, eso no puede disponer usted porque yo estoy investigando si usted los obtuvo legalmente. Esa es una primera está bien. facultad, eso está perfecto. En el caso de los bienes, dice el inciso, en el caso de los bienes de objeto de registro, deberá además ordenarse la anotación preventiva en el registro respectivo. Ese es el inciso que creo yo que hay que debatir, y digo debatirlo sinceramente, sin miedo, Julio. Yo no estoy apoyando la impunidad, yo no estoy acompañando a que no se aplique la ley, pero hay que hacerlo bien. Ahí hay una palabrita, y esto lo hago como interpretación ya como abogada, hay una palabrita que dice además. Sí, deberá además ordenarse. O sea, como quien dice, son aquellos bienes sujetos a registro. Además de que el CONAB toma posesión, eso quiere decir,
se deberá de ordenar la anotación preventiva. Por ejemplo, si son carros, el CONAU toma posesión de inmediato como efecto de la medida cautelar, y además hay que mandar a Sertrasen a anotar el embargo. Eso es lo que dice ahí. O si es una casa, por ejemplo, que está sujeta a extinción de dominio, dice, el CONAU toma posesión de ella y además se manda a anotar el registro de la propiedad. Casi que se le quita ya. Ese es el tema, ese es el debate que hay que hacer, y hay que hacerlo sincero y genuinamente. Bueno, vamos a dejar ese artículo así y vamos a darle un efecto a una medida cautelar diferente al efecto universal, o vamos a aplicar una medida cautelar como debe ser aplicada una medida cautelar. Y hay otro tema que nosotros lo hemos sometido al debate, que tiene que ver del menaje familiar. Menaje familiar es lo que vos tenés para vivir. Es tu mueble, tu cocina, tu refri, lo básico que usted tiene, o el equipo que te sirve para trabajar. Imagínate que vos sos periodista y vos lo que tenés una cámara, una computadora, no es necesario decirlo en la ley, porque eso ya los principios generales del derecho te establecen de que esas cosas básicas no se te pueden quitar, aunque dejáramos ese inciso, si no ha sido oído, vencido en juicio. Voy a aclarar algo aquí, es como dicen lo del embargo, que te pueden quitar todo menos la cama. ¿Es cierto eso? Es eso. Entonces decimos nosotros, vaya, mire, una persona está siendo cuestionada su casa donde usted vive, y usted tiene todos sus muebles, los juguetes de sus niños, sus libros, todo tiene ahí. Entonces dice, nomás, fíjese cómo aplican, nomás le decretan el embargo, llegan a usted y lo expulsan de su casa. Eso no puede ser así. Tiene que esperar que termine el proceso. Lo único que el embargo le debe de dar a usted como inhibición es que usted esa casa no la puede vender, no puede disponer del dominio. Ese es el efecto de la medida del embargo. Creo yo que ese efecto no se está cumpliendo como tal. Esa es mi percepción. Entonces el debate hay que hacerlo. Corregimos, modificamos, le aplicamos los efectos universales de la medida cautelar, o la dejamos así. Pero si la dejamos así, hay que tener conciencia que esa redacción puede dar lugar a una aplicación arbitraria. ¿Y de esta ley no se deriva una ley secundaria que promueve o establece los procedimientos? ¿Cómo no? La ley la hizo la Asamblea, el reglamento lo hizo el Ejecutivo. Entonces hay que revisar el reglamento también. Es decir, que esto lo que nos debe de llevar, Julio, es que la ley cumpla con su cometido. ¿Cuál es el cometido de la ley? Quitarle recursos al mal. Es decir, yo siempre lo definí así, mire, la ley de extinción de dominio, como es retroactiva. Sí, porque puede volver a... La ley de extinción de dominio le quita lo de ayer, lo de hoy, y le puede quitar lo de mañana. Eso, así aplica la ley. Por ejemplo, en este país puede ser que un narco se murió hace 50 años. Ojo, y le dejó una herencia. Esa herencia no la puede blanquear el transcurso del tiempo. Lo que fue ilegal ayer es ilegal hoy y va a ser ilegal mañana. No es porque, mire, como ya pasaron 10 años y era malo hace 10 años, hoy ya es bueno porque ya pasaron 10 años. El transcurso del tiempo no le legaliza lo que es ilegal. Entonces el propósito de la ley es evitar, incluso esto lo digo para los empresarios, la competencia desleal. Que alguien aparezca con un negocio de repente y todo lo da más barato que el vecino y vende exactamente lo mismo, pero usted compra una pupusa, estoy poniendo un ejemplo, no estoy acusando a los pupuseros, usted compra una pupusa en un lugar a 10 centavos y en el otro se la dan a 50, y usted dice, ¿cómo es que esté a 10 centavos? Si yo aunque la diera 25 no saco el costo. O sea, es decir, hasta para eso te sirve la ley, para evitar que circulen patrimonios ilegales. Entonces, ¿cuál es el debate que hay que hacer? Que hay que quitar lo ilícito, no lo lícito. Por eso es que surgió otra discusión, la proporcionalidad de la medida. Por ejemplo, proporcional, dice, a usted, Julio, le están cuestionando una casa que compró que valía como $50,000. Eso le están cuestionando a usted. Tú, yo noto que esa casa no vale eso. No, sí vale eso o vale menos, pero esos $50,000 no me has demostrado de dónde lo sacas. ¿De dónde vienen? ¿De acuerdo? Entonces yo te embaro, pero vos no solo tenés esa casa.
vos tenés una casa en otro lado, tenés un negocito, En el tenés mar, en unos la dos playa y carros. en la montaña. Sí, entonces, yo te estoy cuestionando esa casa. Pero yo, como autoridad del Estado, no puede hacer eso. Te embargo todo. ¿Qué es lo que se han hecho con varios? Eso no puede ser así. Yo no estoy defendiendo a personas. Mire, quien se ha enriquecido producto de la corrupción, que le quiten lo que ha obtenido de manera ilegal. Pero no se vale que si yo lo que te quiero quitar es esa casa, porque esa es la que no me has podido demostrar que la has obtenido de manera ilícita, te paralice todo, tus cuentas, todo. Es que si dejas de comer. ¿Crees que ahí es donde se le ha ido la mano? ¿Crees que ahí es donde se le ha ido la mano al fiscal? Por eso yo no quiero decir que se le haya ido la mano al fiscal, no quiero acusar, pues no vaya a ser, uno puede hablar de más y después dice, mire, la diputada que me pruebe lo que dijo. No, yo lo que quiero decir es que la medida cautelar, sus efectos deben de ser proporcionales. El daño que le cause el poder del Estado no puede ser superior al daño que usted supuestamente le ha causado al Estado. A la sociedad. Ese es como una pena. O sea, usted dice, mire, puchica, si yo lo que hice fue un accidente de tránsito culposo, y por este accidente, pues sí, hubo un herido. Entonces, la pena debe ser proporcional. No es lo mismo lesiones culposas a lesiones dolosas. Es decir, cuando usted lo hizo por culpa, la pena no puede tratarlo tan mal como cuando lo hizo con intención de dañar. Entonces, la proporcionalidad de la medida cautelar es el otro debate que hay que hacer, y hay que hacerlo de manera sincera, con interpretación de derechos constitucionales y con interpretación de efectos universales de ese concepto. Yo tengo otra duda, diputada, sobre también algo que dijo el fiscal general, y dijo de que reformar la ley daría tiempo para traspasar los bienes ilícitos a otras personas. ¿Me podría aclarar? Sí, y yo por eso decía, claro, el fiscal, con la redacción sobre la cual se le pidió opinión, esa redacción que le mandaron de la Asamblea, que yo no estoy de acuerdo, con esa redacción, por supuesto que el fiscal tiene razón, y yo lo comparto. Sí. Y te voy a leer la redacción. ¿Cuál es la redacción que le han mandado? Él le dice, en todo caso, fíjate, en todo caso, los bienes objetos de medida cautelar podrán pasar a la administración del CONAUD siempre y cuando, y ahí tiene razón el fiscal, no haya oposición del titular. Tiene razón el fiscal, yo comparto el fiscal. ¿Y qué titular no se va a de poner? Los respectivos bienes. Ay, claro que tiene razón el fiscal. Y si yo, ¿cómo le voy a ir a preguntar al jefe de la clica? Mire, señor, le voy a quitar este carro, entonces ¿me da permiso de quitarlo? No. Claro. Entonces, sobre esta redacción, a mí me parece que las redacciones del fiscal son correctas. Él tiene toda la razón. Ni ustedes lo apoyarían. Por eso es que yo lo expliqué ayer. Yo le dije, mire, nosotros le dimos iniciativa a este tema para generar el debate, pero esta no es la reforma que se debe aprobar. Pero claro, se hizo mal. Toda la gente está creyendo que la Asamblea Legislativa quiere quitarle dientes a la ley y que la ley no tenga ningún efecto. Bajo esta definición, yo comparto con el fiscal que no se debe de hacer así. Yo ya dije que es lo que está en el meollo del debate y sobre lo que hay que decidir, si hay reforma o no hay reforma. Si lo dejamos así, mire, el FMLN no vamos a mover un dedo para quitarle dientes a la ley, porque nosotros nos consideramos impulsores de ese procedimiento que le va a traer beneficio a la sociedad. Ahora bien, aquellos que están pensando, porque hay algunos que piensan así, aquellos que están pensando que la ley no debe ser retroactiva, yo allí sí no estoy de acuerdo. Porque ya dije, lo ilícito de ayer no deja de ser ilícito por el transcurso del tiempo. El tiempo no legaliza lo ilícito. El tiempo no legaliza lo ilícito. Por eso yo puse el ejemplo de una herencia de un narcotraficante. El narcotraficante se murió, dejó como 10 millones de dólares, los herederos lo aceptaron. Yo lo siento por esos herederos, pero esa cosa es el caso de ilícita. Pablo Escobar, el hijo, parece que dice, por ejemplo, se queja de que no tienen dinero hoy. No, si para no les dejaron que tuvieran, nada, ¿verdad? Todo lo extinguió. Entonces, lo que nosotros necesitamos asegurar con la ley es que la ley se aplique bien, que se respete el debido proceso y que el Estado cumpla con el espíritu de la ley. ¿Cuál es? Quitarle recursos al mal. Vale, más claro no canta un gallo. Vamos a pasar a un tema interesante también, y es, hablábamos ya, el Frente fue el primer partido, no, ya había estado Gana realizando, pero ustedes lo hicieron a nivel nacional.
Sí. las elecciones internas. Un ejercicio que ya lo habían hecho en algunos años anteriores, pero hoy fue como más ordenado. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el análisis y los resultados que se hacen de esos casi 3.008 miembros para alcaldías municipales y 168 para la asamblea? Mira, personalmente satisfecha, y como lo dijo nuestro secretario general, ¿Están listos? sí, estamos listos para la batalla del 2018. La primera acierto que creo que da el proceso, y me da mucha satisfacción personalmente y al FMLN, es la cantidad de gente que fue a votar. Más ¿Cuántos del votaron? 73% de nuestro padrón. Nuestro padrón anda por 25.000 y fracción, y fueron a votar casi 19.000 personas. O sea, eso nos indica a nosotros que el proceso está legitimado. Que aunque en muchos lugares iban candidaturas únicas, pero los afiliados, los empadronados de ese municipio Fueron a ratificar. Que era una cosa que a veces la gente dice, como no hay competencia, como los salvadoreños somos Sí. especiales, ¿no? No hay competencia, ¿y para qué vamos a ir si aunque no vaya siempre va a quedar? Dice la gente. Pero en el caso del FMLN nos sentimos satisfechos porque más del 73% global a nivel nacional fueron a votar. Por ejemplo, yo te digo, en San Salvador, del padrón total, estoy hablando San Salvador ciudad, que fue a ratificar a Nayib. Del padrón total votó más del 80%. Y de ese 80% que votó, casi el 100% ratificó. Es decir, pudieron haber algunas abstenciones, alguien que se equivocó y por error anuló el voto, pero el 97.5% de los que fueron a votar dijeron: apoyamos a Nayib para un próximo periodo, por darte un ejemplo. O por ejemplo en Cuscatlán, de un padrón de más de 2.000 afiliados, votó casi el 80%, o sea, es decir, que han habido departamentos donde la votación ha sido masiva. Ese es un elemento que a nosotros nos permite afirmar que todas nuestras candidaturas han sido legitimadas por la militancia, o sea, es decir, el FMLN está listo para el 2018, esperando obviamente el banderillazo de salida. Sí. Ya hicimos nuestro proceso, hay que esperar que el 5 de octubre el tribunal convoque a elecciones, y a partir de que el tribunal convoque a elecciones inicia el otro proceso. ¿Cuál es? Inscribir nuestros candidatos que han sido electos en el orden y en la forma que fueron electos internamente, y no hay posibilidad de que se haga ningún cambio, sino que lo que la militancia decidió en cada una de las circunscripciones electorales. Diputada, ¿por qué se hicieron a puertas cerradas las elecciones? No se permitió el acceso a medios de comunicación, y muchos periódicos el día de ayer publicaban en sus titulares: secretismo en elecciones internas del FMLN. Bueno, yo no sé si es a puerta cerrada. Yo llegué a San Salvador y yo vi medios ahí. Lo que no se permitió el acceso es ya en la urna, porque hay que permitir que la gente haga su trabajo. Las urnas eran chiquitas. Por ejemplo, nosotros decidimos, mire, si son 500 electores, 2 urnas. O sea, ese acto en sí de ir a marcar, si los espacios eran tan reducidos, ¿para qué? Pero la prensa tuvo acceso a todo. La prensa esperaba que entraba el candidato y salía el candidato y le preguntaba lo que quisiera. Pregunto, ¿eso es un acto cerrado, secreto, donde nadie supo, nadie sabrá qué pasó? No es eso. El padrón que usó el FMLN lo tiene el Tribunal Supremo Electoral. No había manera, fíjate, de que nosotros cambiásemos el padrón y ponerlo a favor de algún candidato. Segundo, las reglas del juego de nuestro proceso de elección son públicas. Los medios supieron quiénes eran nuestros candidatos. Nosotros decidimos por una opción que te da la ley de partidos políticos, que es planillas. Y dijimos, vaya, usted quiere eso, inscríbala. Usted que no le gusta esta planilla, ponga la suya. Es decir, claro, hay casos, por ejemplo, de San Salvador. Nuestra militancia en San Salvador, y así lo ratificó el domingo, nuestra militancia apoya 100% a Nayib. ¿Y de dónde iba a salir un candidato para competirle a Nayib? O sea, también nuestra militancia, nuestros afiliados son conscientes y dicen, ¿se trata de competir por competir? ¿O se trata de una posibilidad de verdad, necesidad de hacer un cambio? Porque de eso debe partir la candidatura. A mí me parece que se desnaturaliza totalmente donde se dice que como no hay otra planilla, no hay competencia, entonces eso ya no es democrático. ¿Y cómo va a obligar usted a la gente que se inscriba?
encuentre un valorudo o una valoruda que se inscriba para ganarle a Nayib. No, nuestra militancia, nuestro partido en San Salvador está consciente que la mejor carta que el FMLN tiene para San Salvador es Nayib, o que la mejor carta que tiene el FMLN en San Miguel es Miguel Pereira. Es decir, nosotros ejercimos un proceso de acuerdo a lo que la militancia decidió. Ahora, si porque no han habido problemas, ¿verdad?, si porque no se nos han desmoronado descontentos, que yo no sé si van a haber, ¿verdad?, porque siempre hay, o porque no hemos terminado peleando así sangrientamente, deja de ser un proceso democrático. A mí me parece que a ese tipo de interpretación amarillista no la compartimos, pero nos sentimos satisfechos de haber decidido ya. El FMLN llevamos candidaturas en los 262 municipios y llevamos candidaturas para diputados en los 14 departamentos y estamos listos ya para la batalla. Y de ir así las cosas, entonces el 1 de mayo próximo ya dejaría de ser diputada y pasaría a ser una concejal municipal con el cargo de síndica. Fíjate que, ¿cuál sería la apuesta? Fíjate que el 30 de abril del 2018 termino yo. Y hasta el 30 de abril del 2018 yo tengo que cumplir mi rol como diputado. Lo voy a hacer hasta el último día. ¿Cómo piden permiso los diputados? ¿Tienen que ser un mes antes o 2 meses antes? No, hay que combinar. El pueblo no nos paga para hacer campaña. El pueblo nos paga para servirle en el puesto donde nos eligió. Usted tiene que combinar sus tiempos. ¿Y cómo se podrá regular eso? Yo no voy a dejar de asistir a mis comisiones por hacer campaña, por ejemplo. Yo no voy a dejar de asistir a la plenaria por hacer campaña, por ejemplo. Y lo digo desde ya para que la ciudadanía me escrute. Pero eso, Jacqueline, no hay que negarlo. O sea, es decir, yo por ejemplo sé que los diputados cambian por ejemplo la plenaria pasa el miércoles porque tenemos jueves, viernes, sábado, fin de semana largo, qué sé yo. O sea, estoy hablando en general, no estoy hablando en particular. ¿Podrán impulsar ahora, ya hablando de eso, para transparentar mejor y terminar bien la gestión, algún mecanismo para que regule eso? Multas, sanciones, no sé qué. Mire, lo que la Asamblea no puede dejar de hacer, la Asamblea tiene 21 comisiones. Y la Asamblea tiene comisiones de lunes a miércoles. ¿Por qué son las comisiones de lunes a miércoles? Porque las plenarias son los jueves. Así es. Ahora, si la Asamblea decide en algún momento pasar la plenaria el miércoles, tiene que haber realizado todas las comisiones que hace de lunes a miércoles, de lunes a martes. Si vos observar, y eso es lo que hay que asegurar, vaya Asamblea, usted dice que va a ser su jornada en la Asamblea de lunes a miércoles, pero que todas las comisiones que se reúnen trabajen. Si eso es así, yo no le veo problema. Sí, porque se miran comisiones vacías. Porque el tiempo no se cuenta por las horas que usted estuvo sentado en la Asamblea, sino por lo que produjo. Por lo que produce. O sea, entonces usted dice, bueno, si yo suspendo comisiones por irme a campaña, eso no se debe de hacer, porque es un fraude a la gente. A mí me pagan por trabajar en la Asamblea, pero también en el territorio. Es decir, los diputados y diputadas tenemos la obligación de hacer leyes, de debatir en la Asamblea, de asistir a las comisiones, pero también de interactuar con la gente. Y ojalá, su servidora obviamente ha intentado que eso no haya sucedido en todo mi periodo, y ojalá que no solo se acerquen en campaña, pues lo ideal es que el diputado debe estar en la Asamblea y en el territorio de manera permanente. Entonces, yo te invito a que vos pongas tu ojo periodístico de observar que la Asamblea, más allá si reduce el tiempo de reunión de comisiones, pero que cumpla con la agenda ordinaria de sus comisiones. Es decir, que no se reduzcan sesiones de comisiones o que no se suspendan sesiones de comisiones por la justificación de la campaña. Eso no lo compartimos. Así que nos tocará sacar más fuerza, más energía, desvelarse un poquito más, hacer más sacrificio, lo cual a mí no me causa ningún malestar, al contrario, a mí me nutre, a mí me encanta. Mira, vamos a hacer una campaña seguramente en San Salvador muy territorial. ¿Cómo va a ser la campaña? Muy territorial. Yo soy una diputada de territorio. Yo tengo, y agradezco los medios de comunicación que de vez en cuando le sacan alguna entrevistita, que no es siempre, ¿verdad? Cuesta, pero bueno, aparte de eso, yo sí, mi forma de hacer campaña, y lo he hecho en estos 9 años en Cucatlán, ha sido territorial. Es decir, la mejor manera el contacto con de saber, de interpretar, de conocer cómo la gente vive, qué es lo que la gente necesita, es in situ, es decir, junto a ellos.
viviendo lo que ellos viven. De lo contrario, no habrá una interpretación real y objetiva de su necesidad. Y solo un último punto quisiera preguntarle a la diputada, y es sobre que se han generado muchas críticas por la inscripción de José Luis Merino, luego de que congresistas estadounidenses solicitaron se investigue por casos de corrupción y lavado de dinero. Volvemos al tema de muchos medios de comunicación que publicaron que el FMLN quiere blindar a José Luis Merino con respecto a este caso. Yo siempre respondo a ese tipo de afirmaciones: el que las hace las imagina. Es decir, quienes afirman que el FMLN está proponiendo al compañero José Luis Merino para blindarlo es porque seguramente es la práctica que ellos conocen y ejercen. En el caso del FMLN, José Luis Merino es una persona que, como todos los candidatos que íbamos por San Salvador, está pretendiendo ser diputado, tiene plenamente el ejercicio de sus derechos, no ha sido suspendido en ningún derecho, no ha sido procesado, no ha sido condenado. Lo que ha habido es una campaña histórica de desprestigio, hay que decirlo. Si ha habido una persona que ha sido atacada dentro del frente, ha sido José Luis Merino. Un día le inventan una cosa, otro día le inventan otra, otro día que hasta porque otro se llama igual que él, entonces ya era él. Es decir, hay una línea, digamos, de ataque hacia personalidades emblemáticas del FMLN, porque si usted ataca al corazón del FMLN, la intención no es la persona, la intención es destruir el instrumento. Y José Luis Merino es un dirigente histórico en el partido. El FMLN lo estamos proponiendo para San Salvador, y le estamos diciendo al pueblo salvadoreño: ¿quiere usted que el compañero José Luis Merino sea diputado? Y allí va en nuestra planilla, y será el soberano el que decida qué hacer. Pero a mí me parece que es irresponsable que cada vez que se acercan campañas electorales se inventan cualquier cosa. Los senadores de Estados Unidos que han presentado su carta, mire, ahí hay de todos los gustos, colores y sabores. Hay de derecha, izquierda, extremista, hay gente que no tiene ni el más mínimo de tolerancia. Esa es su pelea. Incluso el fiscal lo dijo ayer. Dijo el fiscal: no hay una investigación abierta, y más bien, dijo, el manejo que se está haciendo de esa noticia que salió en los medios de comunicación, dijo, son manejos políticos. Y me parece que no se vale que ese tipo de noticias se use para desprestigiar a una persona sin que se le haya iniciado siquiera una investigación formal. ¿Y él quedó en los 168 ya? Sí. Fue ratificado porque eran varios, ¿verdad? Y ahora se definieron los 168. No, pero fíjate que la militancia en San Salvador y a nivel nacional, el FMLN presentó una lista. Okay. Y la militancia entonces fue ratificado él. La militancia lo que hizo en el caso de San Salvador, aceptar, y dijo: bueno, a mí me parece que las propuestas que el FMLN está haciendo, en el orden que lo está haciendo, y así quedó ratificado. Okay. Muchas gracias, Jacqueline, por haber estado con nosotros, honrado con tus conocimientos, tus posiciones sobre, bueno, que son las posiciones obviamente del frente, en esta entrevista. No, gracias a ti, gracias Mercy, de verdad ha sido un gustazo compartir con ustedes, y a la orden. Bueno, no va a ser la primera vez, vamos a estar fiscalizando la situación. Ya le di la tarea. Vale, pues Dios les bendiga a ustedes, gracias por continuar con la mañana, aún falta, vamos a conversar también con Danilo Arias, un proyecto de rehabilitación de personas adictas a las drogas. Contaremos también sobre ese tema para ver qué se puede hacer también por esas personas. Sí, es un tema social, así que lo invitamos a que se quede en sintonía de Grupo Órbita, ya volvemos con más. Esto fue la entrevista de Noticias Órbita TV, de lunes a viernes en vivo a las 6:30 de la mañana y su retransmisión a las 10 de la noche.